Y continuando con la clase 2 de control de flujo en Python, estamos ya llegando al capítulo final de esta clase, ¿cierto? Modificadores de ciclos. Hoy trabajaremos con break y continue. Entonces, nos vamos a nuestro ambiente de idle, ¿cierto? Nuestro ambiente de entorno de desarrollo interactivo y continuemos con el código que teníamos en la clase pasada, porque justamente estos operadores pueden trabajarse sobre ciclos. De hecho, están hechos para eso. Ahora, yo en este momento el ejemplo lo usaré con el ciclo for, pero ustedes podrán imaginarse que estos ejemplos se pueden utilizar tanto con while como con for. Son operadores que se pueden trabajar sobre ambas sentencias iterativas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que estos ciclos recorren los números, ¿cierto? Recorren una cierta cantidad o bajo una condición, dependiendo si trabajamos con while. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos controlar el comportamiento de este recorrido, de esta repetición? Por ejemplo, yo hasta ahora he estado imprimiendo, ¿cierto?, de manera correlativa. O le he controlado con range, por ejemplo, he controlado que me salte cada 2 números, cada 3 números, etcétera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer otro tipo de control? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no quisiera hacerlo con range? Sino que yo quisiera, por ejemplo, al momento de llegar a un cierto número, quiero que se rompa mi ciclo. Entonces, si yo quisiera bajo una condición o a la llegada de un número que mi ciclo se rompa, la palabra reservada para esto es break, que en inglés justamente es romper, ¿cierto? Break. Y si se dan cuenta, se pone como color naranjo. Entonces, yo no quiero que simplemente se rompa al momento de entrar. Si lo escribo así, simplemente va a romper y ni siquiera alcanzaría a imprimirme el primer número. Yo lo que quiero es que se rompa bajo una condición. Y recordemos la palabra condición, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura condicional? Nuestro queridísimo if, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, si es que, ¿cierto? Si es que num, la variable num, es igual. Acuérdense que si yo pongo un solo signo igual es asignación. Para comparar son dos signos iguales, ¿cierto? Si num es igual a qué cosa? Pongamos un número cualquiera, 70, ¿cierto? Dos puntos y aprieto Enter, me comienza mi bloque. Por lo tanto, para que este break esté dentro de mi bloque de condición, debo, ¿cierto?, llevarlo a esa tabulación. Por lo tanto, aprieto control S, guardo. ¿Y qué significa esto que estoy diciendo? Estoy diciendo de que recorra mi rango de 100 números, ¿cierto? De 0 a 99, pero en el bloque condicional le estoy diciendo cuando número sea igual a 70, córreme este bloque. Y en el bloque solo digo break. Veamos qué pasa entonces. Apretamos F5 porque ya lo tenemos guardado. ¿Y qué nos sucede? Algo muy interesante. Nuestro rango era hasta el 99, pero nos imprimió solo hasta el 69. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo que dentro de este ciclo que está imprimiendo, ¿cierto? Por cada número que imprime, pregunta, ¿en este momento num es igual a 70? No, por lo tanto no entra break, sigue imprimiendo. Por cada número, lo hizo, hasta que llegó hasta el número 69 y cuando llegó a ese número, preguntó, ¿el número es igual a 70? No, por lo tanto, imprímelo. Volvió, saltó al 70 y ahí preguntó, ¿es num igual a 70? Sí, por lo tanto, quiebra, detente, rompe el ciclo. Y al romperlo, no alcanza a correr esta línea, por lo tanto, el número 70 no se alcanza a imprimir. Rompe y sale del ciclo e imprime o continúa con nuestro código que pueda seguir en nuestro archivo. Por lo tanto, imprime, aquí termina el código. Entonces, como podemos darnos cuenta, break nos permite controlar bajo una condición. En este momento, quizá solamente viendo el 70 no se da tan intuitivo, pero por ejemplo, imagínense que estuviéramos buscando algo en una lista. Por ejemplo, imagínense que nos dan una lista de nombres que no conocemos y queremos encontrar a, por ejemplo, Claudia. Entonces, nosotros podríamos ponerle aquí que en vez de num utilizáramos la variable nombre y le pondríamos que lo comparara con el string Claudia. Entonces le diríamos, cuando encuentres a Claudia, rompe el ciclo. Entonces, en ese sentido, nos permite justamente controlar la funcionalidad de nuestro ciclo, sea for o sea while. Nos sirve para ambos estos operadores. El siguiente operador que conoceremos para poder trabajar justamente va a ser el operador continue.
¿cierto? Continue, a diferencia de break, continue dice, cuando me toque a mí ejecutarme, lo que hago yo es saltar este ciclo o lo que resta de él y continuar inmediatamente con el siguiente ciclo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros llegamos aquí, for va a decir que por cada número, ¿cierto? Va a preguntar si es igual a 70 y va a seguir imprimiendo hasta que esta condición sea verdadera. Cuando sea verdadera va a entrar y va a decir continúa. Por lo tanto, continue no rompe el ciclo, pero sí dice no corras más nada de lo que está hacia aquí abajo. Este puede ser un código muy largo. No lo corras más, salta y sigue inmediatamente en el siguiente ciclo. Entonces, veamos qué sucede. A ustedes ya se les puede estar ocurriendo qué es lo que va a imprimir. Hagámoslo. Entonces, control S para grabar y F5 para ejecutar. A simple vista pareciera que no hubiese ningún cambio. ¿O no? ¿Hay algún cambio, no? Ojo ahí. 6971. ¿Qué pasó ahí? Justamente no imprimió el número 70. ¿Por qué? Porque recorrió todo este rango, ¿cierto? Cada vez que pasaba por un número preguntaba si era igual a 70, no era verdadero, por lo tanto no entraba a este bloque y continuaba imprimiendo y volvía al ciclo. Pero cuando llega al número 70, esta condición se vuelve verdadera. Por lo tanto, sí entra el bloque. Y el bloque, ¿qué es lo que tiene? Un continue. Y el operador continue dice, rompe todo lo que siga a continuación y continúa con el ciclo. O sea, no detengas el ciclo, pero no sigas compilando o corriendo lo que sigue a continuación mío. Solo continúa con el ciclo al siguiente número o al siguiente objeto del rango. Entonces, justamente cuando venía a imprimir 70, no lo imprimió porque continue dijo, sáltate aquí y vuelve a recorrer al siguiente número. Entonces, eso es lo que me permite a mí hacer continue. Por ejemplo, yo puedo utilizar continue cada vez que yo quiera saltarme algún objeto que no quiero que entre dentro de mi lista. Por ejemplo, imagínense que estuviéramos haciendo un código iterativo que dividiera números, ¿cierto? Imagínense que tengo una lista de números al azar y esos números los quiero dividir con otro número. Con continue yo podría asegurarme para que cada vez que aparezca un número 0, no ejecute la división, porque como ustedes bien saben, la división por 0 no existe, y en Python tiraría un error. Por lo tanto, yo podría ponerle, cada vez que encuentres un 0, no ejecutes el código debajo, solo continúa el siguiente ciclo. Ese sería un ejemplo. Habría muchos más ejemplos que podríamos trabajar. Por lo tanto, con esto completamos los ejemplos de dos operadores que se utilizan para trabajar sobre los ciclos. Tanto break, para romper el ciclo de golpe y continuar con nuestro archivo de código, o continue, que solamente salta lo que haya a continuación en código de él y sigue inmediatamente con el siguiente ciclo de la lista. Entonces, si llegaste hasta aquí, te felicito, excelente la potencia y la motivación que tienes para seguir estudiando. Ya en este momento completamos la clase 2, por lo tanto ya te manejas no solamente con variables, sino también con todo lo que tiene que ver el control de flujo. En nuestra siguiente clase, la clase 3, ya empezaremos a trabajar con lo que son los módulos y las funciones. Así que nos estamos viendo. ¡Chao, chao!